Que el Señor les bendiga. Vamos a estar viendo acerca de la Pascua y la Semana Santa, o sea, lo que practican los judíos y lo que practicamos los cristianos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces vamos a estudiar acerca de la Pascua y la Semana Santa. Ahora es muy importante enseñar a nuestros hijos lo que uno cree. Los judíos también hacen lo mismo, le enseñan a sus hijos. Y esto es bíblico, o sea, el Señor quiere que nosotros instrugamos a nuestros hijos en el camino del Señor, o sea, le enseñemos lo que Dios quiere. En la Biblia, en Deuteronomio 6, vamos a leer unos versículos acerca de esto, instrucciones que Dios manda a los padres acerca de la enseñanza a nuestros hijos. Entonces, Deuteronomio 6:1 en adelante dice: esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, esta es la Shema, lo que los judíos enseñan a sus hijos, y nosotros los cristianos también tenemos que instruir a nuestros hijos. Y entonces vamos a ver entonces este importante festival de la Pascua y lo que nosotros celebramos en la Semana Santa, cómo debemos, unas ideas de cómo podemos instruir a nuestros hijos y cómo podemos hablarle a otras personas en este tiempo tan importante, o sea, evangelizarle de la importancia de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces seguimos en Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postales de tu casa y en tus puertas. O sea, estos mandamientos, lo que Dios manda, como tienes que acordarte todo el tiempo la palabra de Dios y enseñar a nuestros hijos esto. Deuteronomio 6:10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruye de sobre la tierra. Entonces tenemos ahí instrucciones específicas de cómo instruir a nuestros hijos en el camino del Señor y cómo no olvidar del Señor, donde quiera que vayamos. Y nosotros, como cristianos, Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, nos da perdón, ofrece perdón. Él, entonces, es bien importante recordando esta Semana Santa, los israelitas y los judíos, ellos recuerdan cuando el Señor Jehová los sacó de Egipto, de la esclavitud. Deuteronomio 6:16. No tentarás a Jehová vuestro Dios, como lo tentaste en Masa. Guardad
cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces acabamos de ver Deuteronomio 6, donde hay instrucciones específicas de cómo instruir a nuestros hijos y cómo no olvidar de lo que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a ver entonces la Pascua, como Dios la instituyó, o sea, le dijo a los israelitas cuando estaban en Egipto. Éxodo 12, del 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciéndole, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre los 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 posteles y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas los comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus extrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Esa es la Pascua de Jehová. Entonces vemos ahí es el comienzo, la salida de la esclavitud, el primero del mes del año. Para el cristiano, el nacer de nuevo, cuando el Señor nos perdona, cuando llegamos a ser una nueva criatura, ponemos nuestra fe en Jesús, creemos que Él es el Hijo de Dios, lo confesamos con nuestra boca, lo creemos en el corazón, nos arrepentimos, ponemos una fe en Jesucristo. Entonces ahí comienza nuestra vida también, una nueva criatura. Entonces ese es un símbolo en el Antiguo Testamento, es el primer mes, el Señor lo estaba sacando de la esclavitud. Seguimos entonces Éxodo 12:12, las instrucciones de Dios al pueblo de Israel acerca de la Pascua. Y nosotros vamos a aprender para nosotros el significado también. Éxodo 12:12. Pues yo pasaré aquí anoche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal
en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere a la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardéis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos, por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo de la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vuestros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor de vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Entonces ahí está claro el significado que le instruyó a los judíos, a los israelitas, y nosotros como cristianos vemos ahí la importancia de la sangre. Cuando derramó la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, el hombre perfecto, sin mancha, sin pecado, tomó nuestro lugar. Y ahora nosotros, cuando ponemos nuestra fe en Él, cuando creemos en Él, confesamos eh, con nuestra boca lo que creemos, nos arrepentimos. Entonces, esa sangre nos purifica, nos limpia, nos ayuda a vivir una vida en purificación. Seguimos, Éxodo 12:25. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron prontamente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió al todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas de sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés.
pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramses a Sacot, como 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gente, y ovejas, y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Éxodos 12:41. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiese circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Y en aquella mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ahí tenemos narrada Éxodo 12, la Pascua. Ahora vamos a ir detalladamente cómo celebran los judíos y cómo nosotros podemos recordar también esta Semana Santa bien importante. Y vemos entonces el contraste o el simbolismo o las lecciones del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces una pregunta importante que nosotros podemos preguntar es: ¿celebró realmente Jesucristo la Pascua judía cuando estaba en la tierra? Y esto es importante porque sabemos que Cristo nació en Israel. Él nació a padres judíos. Sí, entonces la respuesta es sí. Vemos en Juan 2:13 y Juan 2:23 que cuando Jesús limpió el templo, fue en el tiempo de la Pascua. Declaró en Juan 2:16, dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. 2:18, y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que hacéis esto? Respondiendo Jesús les dijo: destruir este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablando del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó él entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesucristo había dicho. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Entonces, bien importante, entonces hablando del futuro, de lo que iba a pasar cuando iba a morir Jesucristo, lo hizo durante la Pascua. Interesante que en la Pascua es cuando matan un cordero. Entonces, y ahí cuando limpió el templo también. Habló del nacer de nuevo en Juan 3 durante este tiempo con Nicodemo durante la Pascua. También Mateo 26, 17 al 35, Jesús y sus discípulos celebraron la Pascua, y aquí es donde Jesucristo instituyó la Santa Cena. Ahora, ¿qué significa la palabra Pascua? De acuerdo a una definición de Wikipedia,
dice lo siguiente: el ceder de Pesach, ceder significa orden en su acepción como procedimiento, por lo que la frase completa se translitera como orden pascual, Pesach en hebreo, literalmente salto. Es una festividad judía de origen bíblico. La festividad conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, relatada en el Pentateuco, principalmente en el libro de Éxodo. El pueblo hebreo ve en el relato de la salida de Egipto como el hito que marca el nacimiento del pueblo como tal. Entonces, resumido, orden. El orden de los que hacían y por qué. Y vamos a verlo. Es bien interesante estudiar esto, cómo hasta hoy, el día de hoy, los judíos celebran esto. Y lastimosamente muchos de ellos no saben o no les ha abierto los ojos Dios, o, que realmente Jesucristo cumplió. Él es el Mesías. Entonces vamos a ver y cómo nosotros podemos estudiar esto, cómo ellos hacen y cómo refleja el significado más mayor para nosotros que en el Nuevo Testamento y lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, morir y resucitar de la muerte. Ahora otra pregunta que podemos preguntarnos: ¿cuál es el propósito de la Pascua? Viendo la respuesta con unos versículos en el Antiguo Testamento, vamos a ver qué dice Deuteronomio 16:12. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Acordarnos, recordar, eso es bien importante, y a través de la Biblia el Señor les dice a su pueblo y nos dice a nosotros de recordar. Y para nosotros los cristianos tenemos que recordar de donde Dios nos ha sacado, que nos ha dado vida eterna, que nos ha perdonado, que hemos nacido de nuevo. Entonces es agradecimiento y no olvidar lo que Él ha hecho y vivir una vida en santidad, en agradecimiento y hacer buenas obras. Entonces, Éxodo 12:14 dice: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perfecto lo celebraréis. Entonces, otra vez, memoria, celebración, alegría, gozo. Las cosas de Dios deben ser hechas con alegría, con gozo. Y eso es lo que le agrada al Señor. Éxodo 13:3, el tercer punto que tenemos aquí. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Entonces tenemos ahí el ejemplo también leudado para el cristiano, es el pecado, que no dejemos que el pecado infiltre en nuestra vida. Recordemos, ahí todo dice memoria, acuérdate, haz memoria. Entonces, y cuando Jesús instituyó la Santa Cena, Él dijo eso: haz esto en memoria de lo que Él hizo, y recordando que Él viene pronto también. Entonces, ahora vamos a ver el orden que los israelitas o los judíos celebran, y entonces el significado para ellos y también ver el significado para nosotros los cristianos. Entonces ellos toman copas. La primera copa representa la copa de santificación. Entonces, es importante, la palabra santificación es apartado del mal y consagrado para Dios. En el Antiguo Testamento los israelitas pasaron 430 años de esclavitud en Egipto. Y entonces Dios los libró de la esclavitud. Nosotros los cristianos recordamos que Jesucristo nos libró del pecado y nos ha separado del mundo como una nación santa para Él. La santificación es muy importante porque la palabra de Dios dice: sin santidad nadie verá al Señor. Primera de Pedro 2:9 dice también: mas vosotros sois del linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces todos toman de la copa. Entonces la persona que está dirigiendo el orden, la Pascua, toma la copa de santificación, explica acerca de esto, y entonces de ahí todos toman, recordando lo primero, la santidad.
Número 2. Después de tomar la copa de santificación, el líder se lava las manos y se limpia con una toalla. Los judíos recuerdan cómo los sacerdotes se lavaban las manos antes de estar delante de Dios representando al pueblo en el lavacro. Tenemos aquí Éxodo 30 del 17 al 21. Entonces, ese lugar donde se lavaban estaba hecho de vidrios, entonces se miraban y entonces para purificarse, todo conectado primero a la santidad, lavando las manos. Recordemos que en este tiempo Jesucristo lavó los pies a los discípulos también. O sea, bien importante, el creador sirviendo a la creación. Para el cristiano este rito representa como Jesús nos lavó nuestra conciencia sucia para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Hebreos 10:22 dice lo siguiente: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, bien importante esto en la semana, la Santa Cena, de examinarnos, de que estemos bien delante de Dios. Y como ya dije, ejemplo de lavar los pies, el maestro lavó los pies de los estudiantes, el creador lavando los pies de la creación, y ahí vemos el ejemplo máximo de la humildad divina. Después el líder moja el perejil 2 veces en agua salada. En inglés es parsley. Entonces, la primera vez representa las lágrimas que derramaron como esclavos en Egipto. La segunda vez representa cómo el ejército de Egipto se ahogó en el mar rojo bajo el poder de Dios. Y ahí tenemos Éxodo 14:13 al 31. Entonces los judíos recuerdan esto. Y entonces ellos se mojan el perejil en agua salada 2 veces. Ahora, para nosotros los cristianos, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo compara la cruzada del Mar Rojo al bautismo, que simboliza nuestra redención del pecado. 1 Corintios 10, el 1 al 2, dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Número 4. El líder parte el pan. Entonces, partiendo el pan sin levadura, que los judíos le llaman matzah. Entonces, el líder toma de los 3 panes, porque hay tres panes sin levadura, y el que está en medio, y lo parte en 2. Pone una parte de regreso, la otra parte la cubre con un lino y la esconde. Esto representa el cuerpo de Jesús que fue partido, envuelto en linos y puesto en la tumba, o sea, para los cristianos. Marcos 15:46 dice lo siguiente: el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Entonces está ahí la masa, y recordemos en la Santa Cena que Jesucristo partió el pan también. Él era judío y celebró la Pascua, entonces él tomó la masa y la partió también en 2. Entonces, después de partir la masa, el 5, los niños hacen unas preguntas. Son 4 preguntas de la historia de la Pascua y nosotros la Semana Santa. Y entonces, ¿qué han hecho los judíos para que los niños no olviden y sepan qué es lo que están haciendo la Pascua? Como leímos al comienzo en Deuteronomio 6, que el Señor nos demanda a nosotros los padres la enseñanza, o sea, la instrucción a nuestros hijos, como dice Salmo 22:6, Proverbio 22:6, instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, y cuando son grandes no se van a apartar de él. Entonces, el niño más pequeño pregunta y el líder responde. Son 4 preguntas de la Pascua. Para nosotros, en la Semana Santa, Éxodo 12 del 1 al 13, ya lo leí. Entonces, en la Pascua original, una oveja era sacrificada. La sangre de la oveja se pone sobre los dinteles de las puertas en las casas donde vivían los israelitas. Esta señal los protegió de la 10ª plaga, que fue la que causó la muerte de los hijos primogénitos. Todos tenían que comer la carne de oveja
asada. Para nosotros los cristianos, esto representa la salvación, que es individual y donde cada uno tiene que poner la sangre de Cristo en la puerta de su corazón para ser salvo de la muerte y limpiarnos de pecado. Primera de Juan 1, 7 al 8. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Entonces, aquí está la primera pregunta, la pregunta que el líder le pregunta al niño más pequeño. ¿Por qué en las otras noches del año comemos pan, pero en esta noche solo comemos matzah, o sea, pan sin levadura? Y la respuesta del líder es algo como esto. Comemos matzah porque nuestros antepasados no pudieron esperar que su pan se esponjase mientras huían de la esclavitud en Egipto. Y así fue como sacaron su pan de los hornos, cuando todavía estaban planos. Así hicieron el matzah, un tipo de galleta plana, crujiente. Entonces, como leímos en Éxodo 12, a la medianoche fue cuando murieron los hijos primogénitos de los egipcios. Entonces después, en la madrugada, los mandaron saliendo afuera el faraón y los egipcios. Entonces no había tiempo para preparar tremenda comida. Pregunta número 2. ¿Por qué en las otras noches comemos toda clase de hierbas, pero en esta noche solo comemos hierbas amargas? La respuesta del líder al niño. Comemos hierbas amargas, generalmente rábano, picante o rusticano, para recordar la amargura de la esclavitud que nuestros antepasados soportaron en Egipto. Entonces, nosotros podemos decir a nuestros hijos por qué recordamos la Santa Cena. Y entonces ahí tenemos porque Jesús murió en la cruz del Calvario, nos perdonó del pecado, tomó nuestro lugar, resucitó de la muerte. Ahora nosotros tenemos que creer en Él, tenemos vida eterna. Entonces, etcétera, etcétera. También la primera pregunta, ¿por qué comemos el pan sin levadura? ¿Por qué caminamos en santidad? ¿Por qué hacemos esto y no hacemos otro? Son lugares o preguntas que debemos de tomar en cuenta cuando nuestros hijos nos preguntan cosas para hablar de la palabra de Dios y del Dios. Pregunta número 3. ¿Por qué las otras noches no necesitamos remojar nuestras verduras ni siquiera una vez y en esta noche lo hacemos 2 veces? Respuesta del líder al niño. Las remojamos 2 veces. Primero en agua salada, significando que reemplazamos lágrimas por gratitud. Segundo, en haroset, que es una mezcla dulce de nueces y vino, que significa cómo endulzamos la amargura y del sufrimiento para aliviar el dolor. Y también unos recuerdan que es como lo que ellos estaban haciendo, los ladrillos, mezclaban la paja con el lodo. Entonces, para nosotros, podemos decir a nuestros hijos, el pecado eh, destruye. Cuando uno cuenta, por ejemplo, la historia de Adán y Eva y de personas en la Biblia, le explicamos por qué la santidad es muy importante y por qué el pecado es malo. Pregunta número 4. ¿Por qué todas las otras noches comemos sentados, erguidos, mientras que esta noche todos nos reclinamos sobre una almohada? Entonces la respuesta, nos reclinamos en la mesa del ceder debido a que en los tiempos antiguos quienes se reclinaban para comer eran solamente las personas libres. Es por eso que nos reclinamos en nuestras sillas a la mesa del ceder de Pesad, recordando la gloria de nuestra libertad. Pero realmente, antes de 70, después de Jesús, esta pregunta fue cambiada, porque en ese 70 Tito, el emperador Tito romano, destruyó el templo. Y entonces cuando el templo de Jerusalén fue destruido, lo cual obstaculizó
el sacrificio de animales. O sea, ya no se podía hacer el sacrificio de animales porque ya no había un templo en Jerusalén. Entonces tenían que cambiar esa pregunta. La pregunta original era, todas las otras noches comemos carne en diferentes maneras, pero en esta noche solo comemos carne asada. ¿Por qué? Entonces ahí le explican, porque son instrucciones del Señor. Estábamos rápido, no tenía tiempo para preparar. Y entonces vemos también lo que Jesús sufrió en la cruz, todas las cosas que pasó. Fue molido por nosotros. Le explicamos a nuestros hijos. Él tomó nuestro lugar, todo lo que pasó. Y la Santa Cena, recordando que Él viene pronto. Entonces, vemos ahora la segunda copa. Ya vimos la primera, que era la copa de santificación, de santidad. La segunda copa, el líder toma esta copa y después los demás eh, toman. Por segunda vez todos llenan su copa representando las plagas. Cada persona va sacando con la cuchara 10 gotas de jugo y las deja caer en su plato, enumerando cada una de estas. Luego agradecen a Dios que los libró de aquellas plagas. Después todos toman de la copa. Para nosotros los cristianos las plagas simbolizan el pecado y el mundo del cual Dios nos libró. Nosotros damos gracias a Dios porque Él perdonó nuestro pecado y nos libró de Satanás, nuestro acusador en la cruz del Calvario. Como dice en Colosenses, que Él públicamente y despojó, destruyó las obras de Satanás. Y entonces terminó todo, consumado terminó todo. Entonces vimos acerca de la segunda copa, representando las 10 plagas. Eso brevemente vamos a ver cuáles eran las 10 plagas. Primero la sangre, segundo las ranas, tercero los piojos, cuarto la mosca, quinto del ganado, pestilencia, 6 úlceras y sarpulillo mortal, 7 granizo del hielo y piedras, 8 langostas y saltamontes, 9 oscuridad y 10 muerte de los primogénitos. Todo esto lo encontramos desde Éxodo 7 hasta Éxodo 12. Ahora vamos a ver entonces comiendo hierbas amargas. Ya tomaron la segunda copa, ahora comer las hierbas amargas. Todos toman un pedazo de matzah, o sea, el pan sin levadura, y le ponen un poquito de horseradish, o es un rábano picante, y lo comen. Esto significa la amargura de la esclavitud, o una hierba amarga. 430 años de los israelitas estuvieron esclavizados en Egipto. Entonces, para nosotros los cristianos recordamos la amargura, que tuvimos como consecuencia de nuestros pecados. Y estábamos en las tinieblas, en el reino de Satanás, y Dios nos libró y nos puso al reino de Dios, al reino de la luz. Somos hijos de la luz. Juan 8, 34 al 36 dice, Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces nosotros podemos hablar a nuestros hijos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Nos hizo libres del pecado, libre de las tinieblas, libre del reino de Satanás. Nos puso en la luz, nos perdonó, nos santificó, nos dio una nueva vida. Entonces, después de la hierba, compartiendo el charoset. El charoset, hablamos un poco antes, es una mezcla de manzanas, nueces, especias y vino o jugo de uva. Simboliza los ladrillos de barro con que el pueblo judío trabajó en Egipto. Esta mezcla dulce y amarga representa el duro trabajo y la promesa de la redención de la esclavitud. Para el cristiano, esto simboliza lo amargo de la cruz que nuestro Señor Jesucristo tuvo que atravesar para que hoy nosotros descansemos en la dulzura del hecho de ser redimidos de nuestros pecados, nacer de nuevo, nueva criatura, vida eterna. Entonces la redención, ¿qué es la redención? Un resultado de redimir. Redentor es una persona que redime,
Redimir del latín redimire, del prefijo re, de nuevo, y emere, comprar, liberar a alguien de dolor o de una mala situación, volver a adquirir algo que se había perdido, conseguir mediante pago la libertad del esclavo o el cautivo, comprar de nuevo una cosa que se había vendido o empeñado. Entonces ahí tenemos significado acerca de la palabra redimir y redención, lo que Jesucristo hizo. Recordemos que Adán y Eva pecaron y desde ahí vino la caída. Entonces, nuevo Adán, Jesucristo, ahí nos redimió. Entonces regresamos al estado original con el Señor, al ser nueva criatura. Hebreos 2 del 9 al 10 dice lo siguiente: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel que por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas sostienen, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándose por aflicciones, el autor de la salvación de ellos. Entonces lo siguiente es, el líder y las personas comen el charroset. Comiendo el charroset, todos toman otro pedazo de matzah, el pan sin levadura con charroset, y lo entrega a la persona que está sentada a su derecha y le dice shalom, que significa paz contigo en hebreo. Recordemos que el charroset era una mezcla de manzanas, nueces y especias, vino o jugo de uva. Y eso simboliza los ladrillos de barro con que el pueblo judío trabajó en Egipto. Entonces, y era una mezcla de dulce y amarga, representaba el duro trabajo y la promesa de la redención de la esclavitud. Y nosotros recordamos como cristianos lo que Jesús hizo por nosotros, murió y resucitó de la muerte, y nosotros no perdona de pecados. Si nosotros creemos en Él, nos arrepentimos, ponemos nuestra fe en Él, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Jesús nos salvó y perdonó, esto trajo dulzura a nuestras vidas. Nos encomendó, y es lo importante aquí, a que compartiéramos con otros el dulce mensaje de la salvación, la gran comisión. Entonces, por eso le entregamos a la persona a la derecha y decimos paz contigo, shalom. En Mateo 28, 19 al 20, una escritura que todo creyente debe saber. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión. Después de compartiendo el charroset viene lo que es la ofrenda. Entonces, que es el sacrificio, el pesad y hagigah. Eran ofrendas a Dios de carne. El hagigah, no sé la pronunciación correcta, actualmente es presentado con un huevo o betitza, significando duelo por el templo destruido en 70 después de Cristo. En Jerusalén, que dije ya anteriormente que cuando el emperador Tito destruyó a Jerusalén, destruyó el templo. Entonces ya pararon el sacrificio que fue instituido por el Señor en el Antiguo Testamento, detalladamente a Moisés y a Aarón, su hermano. Entonces, y la incapacidad de ofrecer cualquier tipo de sacrificio, entonces paró. En la cultura judía, los huevos son servidos a enlutados después de los entierros y en la festividad de Pesad o Pascua. El Pesad rememora la liberación y éxodo de Egipto. Entonces, desde la destrucción del templo, el Beitza sirve como un recordatorio visual de la Hagigah. No se utiliza durante la parte formal
de la ceder o cena, pero algunas personas lo comen con agua salada como el primer curso de la comida. Entonces, las personas entonces en este tiempo, en la orden de la Pascua judío, es cuando la ofrenda representa el huevo. Pero nosotros sabemos que la ofrenda, el sacrificio que Jesús dio en la cruz fue su cuerpo y sangre. Tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Entonces, el simbolismo del huevo. La Pascua cristiana celebra la muerte y resurrección de Jesucristo, Dios encarnado y verdadero Mesías. El huevo. En la Pascua cristiana es tomado del Pesad o Pascua judía. Se cocina asado en horno para ser parte del plato de ceder, pero en la cena es ingerido hervido, no asalado. Significa el cuerpo de Cristo que fue destruido como ofrenda de sacrificio, pero levantado en resurrección de vida al tercer día. Marcos 14:58 dice, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Entonces, cuando estaban los fariseos y los escribas tratando de acusarlo, y bueno, Jesús había dicho que iba a darle una señal, como Jonás, que iba a estar 3 días abajo de la tierra. Y entonces que él estaba refiriéndose al templo de él, que él iba a resucitar también cuando él en otra ocasión le dijo esto, que destruye este templo y al tercer día va a resucitar. Entonces, tenemos ahí el simbolismo del huevo que podemos utilizar para explicar a nuestros hijos también. Pero las otras cosas son realmente paganas, el huevo, perdón, el conejo y hasta el mismo el nombre Ishtar de esta diosa de Babilonia. Bueno, esto es para otro tema en otro tiempo. Y entonces nosotros, el recordatorio para el cristiano, ¿cómo recordamos nosotros la Santa Cena? Jesucristo hizo el sacrificio final quitando el pecado una vez por siempre. Vamos a leer Hebreos 10 del 1 al 18. Importantes versículos para el cristiano, entender la Santa Cena. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiación es por el pecado no te agradan. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Seguimos entonces terminando al final de Hebreos 10 del 1 al 18 estamos leyendo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está 3 días ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo,
porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añadí, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, recordando que Jesucristo terminó todo, Él en la cruz del Calvario, Él tomó nuestro lugar. Entonces, a través de Él tenemos entrada a la vida eterna, redención, santificación, justificación. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver el número 11, la iglesia, cuerpo de Cristo. Hechos 2, 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, sabemos que la Santa Cena era algo integral, importante dentro de la iglesia y lo que hacía la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento. Y aquí lo hemos leído en Hechos 2 del 42 a 47. También entonces en la orden de la Pascua, el número 12, es acerca de algo que se llama aficomen, el matzah aficomen safún. Entonces representa para el cristiano Jesús es sepultado. Entonces el pan sin levadura es escondido para comer de último como postre. El líder esconde el aficomen safún, palabra hebrea que significa postre escondido. Algunos lo esconden de los niños y el niño que lo encuentra recibe un dinero por encontrarlo. Nosotros los cristianos recordamos que Jesús pagó la sentencia de muerte que nosotros merecíamos y a cambio nos premió con vida eterna. Tenemos el clásico escritura Isaías 53:3 que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herida de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces los judíos, ellos cuando comen el, el aficomen, el postre, el safán, guardado, la matzah aficomen, que es el pan sin levadura que fue escondido, tenemos en Lucas 22:19 que dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces vemos que para el cristiano este es el simbolismo de la Santa Cena. Es importante a la misma vez saber que la Pascua, lo que celebran los judíos en el Antiguo Testamento para nosotros, cuando Jehová Dios, Padre,
sacó al pueblo de Israel de la servidumbre, de la esclavitud de Egipto. Y a nosotros recordamos que nos liberó Jesucristo del pecado, de la atadura del pecado. Nos sacó del reino del infierno, de las tinieblas, nos puso al reino de Dios Todopoderoso, de la luz. Entonces, otro libro importante para el cristiano es el libro de Romanos en términos de la doctrina cristiana. Y dentro de este libro está el capítulo 6. Vamos a leer versículos 22 al 26. ¿Por qué es importante? Porque en la Santa Cena recordamos lo que Jesús hizo por nosotros, libertó del pecado. Y dice aquí, en Romanos 6, 22 al 26, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces seguimos en la orden de la Pascua o el Seder, que significa orden. En el número 13 lo que hace el líder y lo que hacen las personas que están tomando de la Pascua es toman de la tercera copa, que significa la copa de la redención. Y anteriormente hablé acerca de qué significa ser redimido. Y bueno, entonces todos llenan sus copas por tercera vez. Esta copa le recuerda al judío la sangre de la oveja sacrificada, puesta en los dinteles de las puertas que los protegió de la muerte. Para nosotros los cristianos tenemos a Jesucristo. Su sangre derramada en la cruz del Calvario es la señal que nos protege de la muerte y del pecado. Nos limpia, nos purifica y es algo bien hermoso. Mateo 26 del 27 al 28 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecado. Lo que Jesucristo hizo por nosotros es grande. Entonces, en la orden de la Pascua, el número 14, lo que hacen los judíos entonces es esperando al profeta Elías. Y hay una conversación entre el líder y el niño más pequeño y va de una manera así, un niño corre a la puerta a ver si Elías está ahí. El líder pregunta, ¿está ahí Elías? Y el niño responde, no, no está aquí. Después el líder responde otra vez, quizás Elías viene el próximo año. Cuando los judíos preguntan si Elías viene, ellos están proclamando la espera del Mesías ungido, el Cristo, el enviado de Dios. En Malaquías 4, 5 al 6 dice lo siguiente, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces los israelitas, los judíos ortodoxos están esperando y saben esta profecía que viene primero Elías. Pero para nosotros cristianos, los cristianos sabemos que él vino, o sea, el espíritu de Elías. Y al final, en el libro de Apocalipsis habla de que literalmente va a venir Elías, porque recordemos que él no murió. Si vemos en el Antiguo Testamento,
Eliseo lo vio descender al cielo en un carro de fuego, en Reyes. Ahora nosotros estamos esperando el rapto de la iglesia. Los cristianos creemos que Juan el Bautista preparó el camino a Jesucristo y que Jesucristo vuelve pronto a buscar su novia, la iglesia. Lucas 1, del 13 al 17 dice lo siguiente: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será donde delante de Dios no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. También leemos Juan 14 del 1 al 3, que dice lo siguiente: no se turba vuestro corazón, creéis en mí, en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces vamos a hacer una breve comparación entre Elías y Juan el Bautista. Segunda de Reyes 1:8 dice lo siguiente de Elías: ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y de ciña sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Ahora vemos en Mateo 3:4: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y también Mateo 11 del 9 al 14, está hablando Jesús a sus discípulos: pero ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Y lo que decía anteriormente también, Apocalipsis 11, dice: el profeta Elías como uno de los dos testigos durante la gran tribulación, antes el reino milenial de Jesucristo. Eso está resumido ahí en el capítulo 11, acerca que van a venir los dos testigos. No dice el nombre de Elías, pero de la manera que describe a Elías y los milagros y las señales y las cosas que hace, o sea, descender fuego del cielo, nos da una idea de que puede ser Elías. Y también que él murió, entonces que subió a un carro de fuego. Estuvo también en la transfiguración de Jesucristo con Moisés. Y por eso las personas, los que estudian teología, o sea, la Biblia, piensan que es Moisés y Elías, estos dos testigos probablemente. Es un pensamiento. Y entonces, por último, la orden, el número 15, lo que hacen los líderes, el líder y las personas que están compartiendo de la Pascua, es toman de la cuarta copa, la copa de alabanza, los salmos, que significa Halel, significa alabanza en hebreo, Halael, y hay, que son básicamente de entre los salmos 113 al salmo 118. Durante la Pascua los judíos cantan estos salmos. Los que están en estos lugares
en 113 al 118. Y entonces interesante, la única referencia en donde encontramos personas cantando una alabanza en el Nuevo Testamento es cuando Jesús cantó un himno durante la Pascua, la última cena. Y bueno, en el sentido de que dice que cantaron un himno, porque hay otras referencias de personas cantando, por ejemplo, cuando Pablo o Saulo está en la cárcel y están cantando a la medianoche, creo, si no me equivoco, en Hechos 16. Eh, pero en esta parte habla de que un himno, referencia al Salmo entre los 113 y el 118. Eh, Mateo 26:30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces, recordatorio de la promesa de Dios a su pueblo. Éxodo 6:7 dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Los judíos esperaban la época de oro. Isaías 11, que habla acerca del reino milenial, cuando va a reinar el Mesías, cuando va a haber paz en el mundo y todo va a conocer a Dios, o sea, la tierra va a estar llena del conocimiento de Dios. Ellos dicen el otro año en Jerusalén, o sea, terminan esto el otro año en Jerusalén. Entonces ahí vemos la importancia de estudiar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y ver que nos ayuda a entender mejor la Biblia y apreciarla mejor, como en el Antiguo Testamento, cómo los judíos celebran la Pascua y cómo nosotros los cristianos debemos celebrar la Santa Cena y estar gozosos por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Murió y resucitó de la muerte. Ahora, ¿cuál es nuestra esperanza? Para nosotros los cristianos, nuestra esperanza es estar con Jesús en el cielo, con un cuerpo transformado y glorificado. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, voy a leer unos versículos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces proclamemos, ven Señor Jesucristo, como dice en Apocalipsis, el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Entonces terminamos este estudio con una pequeña alabanza, el Salmo 117, por si alguien practica o quiere hacer esto la Pascua y el significado de la Pascua y el significado para nosotros los cristianos de la Santa Cena en sus hogares o en su iglesia. Este es un hermoso salmo de recordar esto que dice: alabad a Jehová, alabad a Jehová, naciones todos, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Entonces ahí tenemos ese hermoso salmo de por qué alabar al Señor. Entonces la Semana Santa, recordemos lo que Jesús hizo por nosotros y tengamos un espíritu de gratitud, agradecimiento y de gozo, porque es un tiempo gozoso para el cristiano. Que el Señor los bendiga.